Entonces, les damos la bienvenida a esta charla sobre la gestión eficiente y blindaje jurídico a través de la matriz legal. Les damos la bienvenida desde la zona franca de Bogotá. Como les decía, mi nombre es Luz Adriana Duque, coordinadora de proyectos sociales, y esta actividad hace parte de la programación de nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la zona franca de Bogotá. Entonces quiero agradecer y darle la bienvenida a William Chacón y a Caterina Álvarez, que nos acompañan hoy de Kafka. Y William, quisiera pues darte la palabra. Primero, muchísimas gracias por ser siempre nuestro apoyo, ese aliado incondicional. Hacías parte de la zona franca, ya no, pero sigues ahí presente con las empresas de la red. Y pues te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Tienes la palabra. Gracias, Luz Adriana. Gracias. Muy buenos días a todos. No tengo más sino agradecimientos para contigo que nos has permitido siempre estar acompañando estos espacios en la red de usuarios francamente responsables que creo que estamos casi desde el inicio, ¿no? Como desde 2014 empezamos nosotros a pertenecer. Sí. Y no, pues para mí la verdad es un placer seguirlos acompañando, seguir pues compartiendo el conocimiento, que es algo que yo siempre he dicho, ¿no? Siempre en las charlas digo yo que todos los que hacemos parte de este mundo de seguridad y salud en el trabajo, tal vez a diferencia de muchas otras carreras, es muy importante que entre nosotros nos ayudemos, ¿no? Nos saquemos a flote entre nosotros mismos, nos ayudemos a ascender, a tener más conocimiento, porque finalmente nuestro trabajo es en pro de la vida de los demás y es tal vez la diferencia más grande, ¿no? Siempre lo que nosotros hacemos es procurar el cuidado y la vida de los demás. Entonces, pues bueno, hoy gracias a ese comité que estás liderando en Seguridad en el Trabajo, hoy nos invitas a esta charla sobre el tema de la matriz legal. Entonces, pues nos trajimos a nuestra super experta, Caterina Álvarez, que nos está acompañando también ya desde hace bastantes añitos en Kafka. Y les cuento que Caterina es abogada, es especialista de Derecho Financiero y Ambiental de la Universidad del Rosario. Ella es especialista en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental de la Universidad Agraria. Somos ahí colegas de universidad. Es maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Nacional y bueno, auditora de sistemas integrados de gestión, etcétera. Creo que más flores no le puedo echar a Caterina. Y los dejo en manos de Caterina y a mitad yo los voy a acompañar un ratico contándoles cómo los podemos acompañar también desde Kafka en toda la gestión de sus riesgos laborales, tanto como intermediarios como prestadores de servicios. Pero mientras tanto, pues yo creo que podemos iniciar. Caterina, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luz Adriana, muchas gracias, William, y muchas gracias a todos los asistentes a esta charla tan importante dentro de nuestro sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, sin más preámbulo, les traje una presentación para efectos de facilitar el desarrollo secuencial de nuestra charla, de nuestra capacitación, sobre matriz de requisitos legales o matriz legal. ¿Listo? Entonces voy a empezar por compartir pantalla. Si tenemos preguntitas, las podemos ir escribiendo en el chat o a través de, o tendremos al final un espacio para las preguntitas, ¿sí? Y allí pues vamos a darle respuesta a las mismas. Bueno, señores, entonces, ¿me confirman por favor si ya pueden ver mi pantalla? Sí, Caterina, y la estamos viendo. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahora sí, arrancamos. Nuestra charla o capacitación del día de hoy es matriz de requisitos legales o matriz legal en seguridad y salud en el trabajo. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿Cierto? ¿Esto qué es? ¿En qué momento? Ahora entonces todos nos volvimos abogados, entonces en todas las empresas tenemos que conocer todas las normas que vayan saliendo para efectos de seguridad y salud en el trabajo. Esto se volvió una carga para las empresas. Tengo que contratar, entonces todas las empresas tienen que contratar un abogado para seguridad y salud en el trabajo. Bueno, primero vamos a entender de dónde sale este requisito. Vamos a entender el porqué de su importancia, pero sobre todo cómo la norma nos da herramientas para poder cumplirlo fácilmente. Entonces, arranquemos.
¿Cuáles son los antecedentes legales? O sea, ¿de dónde viene esto? ¿Quién se lo inventó? ¿A quién se le ocurrió decir que ahora teníamos que tener una matriz legal? Bueno, sus antecedentes nacen con la constitución política que conocemos, que tiene nuestro país, tiene una singularidad de artículos, pero para efectos de esta capacitación o para efectos del derecho del trabajo, tenemos el artículo 25 que nos dice toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y en condiciones justas. Desde ahí nace el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué nos están exigiendo eso a los empleadores, cierto? ¿Por qué nos exigen un conjunto de responsabilidades a los empleados? Nace de aquí. Y también del artículo 48 de la Constitución Política que dice, se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. Y ya vamos a ver más adelantico, claro, cómo lo amarramos el tema de riesgos laborales y el tema de matriz legal a esa seguridad social. Luego, unos añitos después, entonces nace la ley macro, la ley de seguridad social, la ley 100 de 1993. Y entonces esa ley nos dice, mire, la seguridad social es un conjunto de instituciones, de normas, de procedimientos para cubrir contingencias. ¿Qué contingencias van a ser? Ya vamos a ver, entonces contingencias de vejez, contingencias de enfermedad o contingencias de accidentalidad. Para eso se crea, ¿verdad? Son además obligaciones del empleador las que contengan las normas de salud ocupacional. Para esa fecha o para esa época no todavía conocíamos el vocablo de la seguridad y la salud en el trabajo, sino que todos lo conocíamos como salud ocupacional. Y allí le dijo, ya empezó la normativa a decirle, oiga, ojo, usted tiene que garantizar, que es una obligación suya, todas las normas de salud ocupacional, o sea, tiene que cumplirlas. Entonces, venimos de lo general, venimos al sistema de riesgos y ahora venimos a las normas de salud ocupacional. Añitos más adelante, con otra ley, la ley 1562 del 2012, por la cual se modifica ese sistema de riesgos laborales. Entonces hubo varios cambios, entre ellos, lo que antes conocíamos como salud ocupacional, se vuelve hoy seguridad y salud en el trabajo. Lo que antes conocíamos como riesgos profesionales, esa norma lo vuelve en riesgos laborales, son de la labor, ¿cierto? Y lo mismo pasaba con las enfermedades. Antes eran enfermedades profesionales, ahora son enfermedades laborales. Y lo que antes se conocía como, digamos que los de mi generación para atrásito, de pronto los de la nueva generación no tanto, lo teníamos que implementar era un programa de salud ocupacional. Y eso se convierte hoy ya no en un programa de salud ocupacional, sino en un sistema de seguridad y salud en el trabajo. O sea, un sistema, un conjunto de sinergias, un conjunto de entradas. Ya no es un programa, ya no es un solo documento. Ahora es un sistema que abarca entradas, procesos y salidas. Eso pasó a través de esa ley. Entonces ya dice, aquí aparece el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Muy bien. Posteriormente, ya corriendo, haciendo un recorrido bien importante en años, llegamos a nuestro decreto 1072 y esta es como nuestra norma madre antes de la resolución 0312. Y entonces llega el decreto 1072 y de manera específica dice lo siguiente, artículo 22468, obligaciones de los empleadores. Dice, el empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde, o sea, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. Y volvemos a las normas, pero ¿cómo así? ¿Nos toca aprendernos todas las normas? ¿En qué momento? Bueno, es a partir de este momento ya vamos a ver específicamente que la norma nos dice cómo y a través de qué herramientas.
En ese mismo artículo 22468 del decreto 1072 nos dice en el numeral quinto, ojo, obligaciones de los empleadores. Dice, cumplimiento de los requisitos normativos aplicables, y arranca con una palabra que no se nos puede olvidar. Cada vez que en una norma veamos una palabra que dice debe, no es si quiere, si usted le parece, si usted está de acuerdo, no, es debe. Debemos implementarlo, debemos hacerlo, porque esa es una obligación de orden legal en cabeza del empleador, en este caso. Entonces nos dice, cumplimiento de los requisitos normativos aplicables debe, de entrada, garantizar que opera bajo el cumplimiento de la normativa nacional. Ahí hay algo bien importante. Ahí nos dice, el verbo rector es operar bajo el cumplimiento de las normas vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces no olvidemos, ahí ya nos dice una primera orden, un debe, y es opere bajo el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Y en el parágrafo de este mismo artículo, ¿qué nos dice? Nos dice, por su importancia, el empleador, y vuelve a aparecer la palabrita, debe. Ojo, ya es la segunda. Arriba dice, debe operar cumpliendo la norma. Y abajo dice, debe identificar la normativa nacional aplicable del Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces, ojo, ahí hay otro debe. Y luego, no bastando, le dice, la cual debe otro. Pues vamos por el tercero, ojo, ya lo vamos a dividir. Debe quedar plasmada en una matriz legal. Que, ay, aparecieron las llaves, con razón nos pide la norma una matriz legal. Vea, aquí lo dice la norma y lo dice como un debe, no como un, si usted le parece o si usted está de acuerdo, puede tener una matriz. No, le dice, debe tenerla. Y no bastándole con este tercer debe, le pone un cuarto debe, y es el que sigue ahí, que debe actualizarse en la medida en que sean emitidas nuevas disposiciones aplicables a la empresa. Es decir, ojo, miren todos los debes que nos dice la norma. Nos dice el de arriba, ojo, opere bajo el cumplimiento. Ahí nos está dando una responsabilidad de cumplir las normas. En la de abajo viene, debe identificar, o sea, nos está diciendo, identifique las normas. Arriba, cúmplalas, abajo, identifíquelas, luego, guárdelas en una matriz o inclúyalas en una matriz y por último, manténgalas actualizadas. En solamente este artículo le dice, le da 4 órdenes, ¿cierto? Le dice, ojo, usted debe cumplirlas, debe identificarlas, debe colocarlas en una matriz y debe mantenerlas actualizadas. Aquí le dice qué hacer, cómo hacerlo y cada cuánto. ¿Qué debe hacer? Entonces le dice, identifícalas y cúmplelas. Muy bien. ¿Cómo? ¿O a través de qué herramienta? A través de una matriz legal. Ya vamos a ver que una matriz legal no es más que una compilación o un consolidado de normas. En lenguaje sencillito es la tablita que manejamos en Excel o manejamos en un archivito donde tenemos relacionado o tenemos el inventario de las normas que van saliendo y que nos van resultando aplicables. Es esa tablita en Excel que muchos tenemos en nuestras empresas. Y por último le dice cada cuánto. O sea, cada cuánto, no le dice que anual, no le dice que trimestral, ni le dice que semestral. Le dice, manténgalas actualizadas cada vez que salgan nuevas disposiciones. Y como estamos en Colombia, disposiciones salen todos los días, a toda hora, sobre todo el 31 de diciembre. Uno da el feliz año y al otro día cuando se levanta han hecho contratos, han sacado normas, eso pasa un montón de cosas. En este país cambian mucho las normas. En ese entendido, la norma dice, es bueno, usted tiene que asegurar que mantengan esas normas actualizadas en su matriz. ¿Listo? Entonces, este es el papá, este es el corazón que nos exige o del cual nos respaldamos para tener una matriz legal. ¿Listo? Bueno, y no bastando con esos debes, que nomás este articulito que yo sí les digo, ténganlo ahí anotadito. 4 debes, 4 obligaciones. Entonces, viene otra norma. Bueno, no, es la misma norma, pero en otro artículo. Y dice, ¿qué es eso de la matriz legal? ¿Qué es? O sea, ese cuadrito en Excel que nos dice Catherine, ¿cómo se hace? ¿Qué debe contener? ¿Cierto? ¿O nos toca contratar a Catherine? Bueno, aquí nos dice,
La matriz legal también lo tiene el decreto 1072, pero es el artículo 22462, definiciones. ¿Qué nos dice esa matriz? Vea, dice, es una compilación, como un inventario de los requisitos normativos exigibles a la empresa, acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva. Ahí voy a hacer un paréntesis. Ojo, son las normas que le aplican a su actividad productiva. Entonces usted resulta que tiene una empresa que hace excavaciones. Entonces, esa es su actividad productiva. En ese entendido, le aplicarán normas relativas a excavaciones, a espacios confinados, ¿cierto? Pero resulta que no, usted es una comercializadora o resulta que usted es una panadería, otra actividad económica. En ese entendido, pues no le va a aplicar esa misma norma de espacios confinados, ¿cierto? Ni de excavaciones. Le aplicarán otras normas directamente relacionadas con su objeto social. Y soy muy clara en esto porque digamos que mala práctica hemos identificado en las empresas, y es que vemos una matriz, llegamos a algún lado, o hasta la de la ARL, que nos facilita mucha información maravillosa, pero la cogemos, la copiamos y la pegamos y ponemos el check. ¡Cumplimos! Cuando muchas de esas normas no resultan aplicables a la naturaleza de mi compañía. Hemos visto empresas en riesgo 1 que tienen reglamento para trabajo en alturas. Entonces uno les pregunta, oye, ¿usted hace alturas? No, es que esa matriz me la dio la ARL. Bueno, muy bien, gracias por la ARL, pero ¿usted la revisó y la ajustó a su naturaleza? No. Entonces, ojo, aquí el llamado es las normas que le apliquen, ¿sí? No todas esas normas le van a aplicar, hay unas transversales que nos aplican a todos. Ejemplo, obligación de realizar exámenes médicos, pues esa le aplica a la panadería, esa le aplica a la de construcción o esa le aplica a cualquiera. Pero habrán unas que no son transversales, que le aplican es directamente a esa actividad económica, trabajo en alturas, espacio confinado, esas que son de orden específico, entonces esas a usted no le van a aplicar, por lo tanto, pues no tiene que incluirlas en la matriz, o sea, no le son aplicables, ¿listo? Por eso la norma aquí es muy clara y dice, acorde con sus actividades propias e inherentes, ¿listo? Es a eso a lo que se refiere. Vuelvo a leer después de la coma. Los cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar su sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Y vuelve y aparece, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas disposiciones. Entonces me preguntan, Catherine, pero ahí la norma no es clara y no le dice a usted cada cuánto tengo que actualizarla. Entonces yo puedo poner trimestral o yo puedo poner bimestral. Hay empresas que lo tienen cada 6 meses. He visto empresas que lo tienen al año, ¿cierto? Lo importante es asegurar que en la medida que son emitidas se actualice, ¿cierto? Entonces hoy, por ejemplo, cuando hablamos de esa actualización, ya vamos a ver ahorita en la segunda fase, que es un poquito menos robusta, sino que más de aplicación. Vamos a hacer un ejercicio. Vemos, por ejemplo, cómo cambió la norma en materia de jornada laboral ahorita a partir del 15 de julio. Entonces yo no puedo decir, no, es que yo me voy a esperar hasta que se haga vigente en el 2026 la totalidad de la norma y en ese momento la actualizo, cuando es una norma que va entrando, que va siendo gradual, ¿sí? Entonces, ojo, no está establecido en la norma cada cuánto, pero sí dice que debe mantenerse actualizada. Bueno, seguimos en el 1072 justificando por qué tenemos que hacer una matriz legal. Y luego viene ya la norma de trabajo, la resolución 0312. Todos los que estamos aquí sabemos que esa norma es la norma de trabajo. Esa norma cuando uno trabaja en seguridad y salud en el trabajo y la que tiene que tener debajo del hombro, todo el tiempo, debajo del brazo, perdón, todo el tiempo, y esa es la que tiene, es la fuente de consulta porque es la que me dice los estándares mínimos que yo debo aplicar en cada organización, ¿cierto? Entonces, que es que mi organización solo somos 3 personas y somos riesgo 1. Le aplican solamente estos estándares. Esa es la que dice eso. No, es que en mi organización somos 70 personas o somos riesgo 4. Entonces esa es la norma que lo lleva y le dice, esto es lo que tiene que aplicar su sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y allí, en esa norma, específicamente en el artículo 16, es donde habla de la matriz legal o matriz de requisitos legales. Y entonces, ¿qué dice? Artículo 16.
Estándares mínimos para empresas de más de 50 trabajadores. Dice, las empresas de más de 50 trabajadores clasificadas en riesgo 1, 2 o 3, 4 o 5 y las de 50 o menos trabajadores con riesgo 4 o 5 deben cumplir con los siguientes estándares mínimos con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. Y va a mostrarle un montón de estándares, pero para efectos de esta capacitación, el que me interesa que veamos que está en ese artículo es el estándar de matriz, definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales de su compañía. Entonces usted me va a decir, no, Catherine, pero es que yo soy riesgo 1. Entonces, como yo soy riesgo 1, pues no me aplica la matriz. Y en teoría eso sería cierto. Pero vamos a ver más adelante, por ejemplo, usted, si bien el estándar mínimo tampoco le va a decir, si usted es una empresa riesgo 1, que tenga que tener un COPAS o un vigía. Pero cuando viene el ministerio, se lo revisa, ¿cierto? La norma tampoco, estos estándares mínimos, no le dice específicamente que tiene que tener, por ejemplo, para riesgo 1, un comité de convivencia. Pero cuando viene el ministerio a revisarle, se lo pide. Entonces, conclusión, ¿la norma lo exige solamente para esta clase de empresas? Sí. Pero ¿es útil para que usted conozca y recopile las normas que le son aplicables? También. ¿Listo? Entonces, exigible para estas empresas, pero la recomendación es, esa herramienta le sirve a usted para que sepa qué lo regla, qué norma es la que le resulta aplicable. Y ya le voy a mostrar la herramienta para que usted sepa o tome la decisión, si no le aplica, si la puede implementar en su sistema o si definitivamente usted dice, no, eso es un chicharrollo, mejor no lo incluyo. ¿Listo? Entonces, resolución 312. Hasta aquí hemos visto cómo hacia atrás ha venido la norma a pedirnos en lo que hoy identificamos como una matriz legal, desde la Constitución hasta la Ley 100, el sistema de riesgos, luego pasando por el decreto 1072, donde ya nos dice qué es la matriz, a través de qué herramienta y cada cuánto toca hacerlo. Y acá aparece la gran pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya sabemos que la norma lo pide, sí, es claro. Pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le damos cumplimiento a esos 4 debes que Catherine nos vino a contar? Bueno, hay unos pasos que nos va a facilitar mucho la tarea. Vamos a verlos. Para eso, como dice Jack el Destripador, vamos a ir por partes para efectos de poder facilitar el desarrollo óptimo del ejercicio y que no se nos vuelva ese chicharrón que les dije al comienzo. Bueno, vamos a entender algo de entrada. Uno no necesita ser abogado para saber esto, pero es importante conocerlo. Resulta que hay un señor muy piloso en el tema del derecho, Hans Kelsen, y él determinó, vea, todas las normas son importantes, pero uno escucha que la ley, que el decreto, que el reglamento, que la constitución, que la circular, ¿qué de todo eso me aplica? ¿Cierto? Pues este señor Hans Kelsen dijo lo siguiente, vea, todas las normas son importantes, pero yo me voy a inventar una pirámide, donde le voy a decir, ¿cuál es el orden jerárquico de las normas? Eso es como en el organigrama, que en la parte de arriba aparece el jefe, la cabecita. En derecho pasa lo mismo, o con las normas pasa lo mismo. La cabecita de su organización, entonces usted dice, la cabeza de mi organización es Don Chepe, él es el gerente. Pues en el esquema normativo, la cabeza de las normas es la Constitución. No sé si ustedes han escuchado en las noticias que dicen, es que declararon inexequible tal norma porque no estaba acorde con la Constitución. Todo tiene que ser acorde a la Constitución. Es decir, no podemos sacar una norma, o el Congreso, o de ahí para abajo no se puede emitir una norma que vaya en contra del jefe, que vaya en contra de esa Constitución. Entonces, esa es la que ustedes ven acá, que aparece en la parte de amarillito, en la parte de arriba. La mamá de las normas se la presento, se llama la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? Luego, después de la mamá, siguen las leyes. Es decir, ya, claro, la ley del acoso laboral, la ley 1010, esa se ubica ahí. Y la ley de desconexión laboral, esa sigue ahí. ¿Listo? En la segunda fase o en el segundo esquema jerárquico de las normas. Ojo, porque he encontrado en las matrices que a veces incurrimos en estos errores. Cuando a usted le digan ley, ¿quién expide la ley? Solamente el Congreso de la República. A veces uno encuentra ley, me la voy a inventar, ley de desconexión laboral.
entidad que la promulga, Ministerio del Trabajo. No, muchachos. Las leyes en este país, por constitución, solo las puede expedir el Congreso. Entonces, cuando usted esté colocando en su matricita quién expide esta ley, no, ¿y ahora dónde encuentro eso? Usted de entrada sabe que si se llama ley, lo expide el Congreso de la República. ¿Listo? Entonces, bien. Vamos, la mamá de la Constitución, que acá aparece en amarillito. Luego vienen las leyes, que en orden de importancia serían las que siguen, ¿verdad? Luego vienen los decretos, y esta también es fácil sacarla, vea. Los decretos son los que expide la Presidencia de la República y su gabinete. Entonces, que el ministro de Trabajo sacó el decreto 1072. Ese lo sacó el Ministerio de Trabajo, por eso es un decreto. Bueno, que el decreto 1076 lo sacó el Ministerio del Medio Ambiente. Todos esos son los ministros del presidente, son de la rama ejecutiva. Entonces, ahí sí es cuando uno lee la norma que dice, el ministro de Trabajo en uso de sus facultades decreta primero y arranca ahí a todos los decretos. ¿Listo? Entonces, Constitución, leyes y decretos. De ahí para abajo vienen todas las demás. Entonces, siguen las resoluciones. ¿Qué es una resolución? Es algo que le explica cómo hacerlo, es algo más detallado. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan que a mí me pasó cuando sale el decreto 1072 con un chorrero, ese capítulo 6, Dios mío, uno lo leía, ese que habla sobre la seguridad y la salud en el trabajo. Uno lo leía y uno decía, Virgen Santísima, pero yo con tantas ramas del derecho, ¿yo por qué estudié derecho laboral? Todo lo que está pidiendo en el capítulo 6. Y no discriminaba si usted era una pyme, si usted era una empresa mediana o si usted era una multinacional. No, el capítulo 6 le hablaba de que la política, que el objetivo, que las responsabilidades, que absolutamente todos los lineamientos, independientemente del tipo de empresa que usted tuviera. Si era riesgo 5, si era riesgo 1, no le establecía diferenciación. Y entonces, ¿qué dijeron? No, esta vaina hay que arreglarlo porque ¿cómo le voy a pedir eso a una pyme, a una empresa que tiene 5 personas, que es de pronto una comercializadora o una empresa jurídica? Pues le voy a pedir lo mismo que a un Coca-Cola, que a una alquería. No puede ser. Y por eso sale la resolución 312. Entonces, aquí esa resolución iría en ese campito donde ustedes ven que está como color rosadito. El orden jerárquico es, esa resolución dice, bueno, está bien. El decreto 1072 dice eso, pero lo vamos a dividir. Y le da uno explicadito y masticadito. Para empresas de riesgo 1, pin, 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 7 criterios o 7 estándares. Para empresas de riesgo 4, tantos estándares. Y ya le explica mejor esa norma. Entonces ya todos dijimos, ay, bueno, ya no está tan brava la cosa, ya no se lo tenemos que implementar a todas las organizaciones igual, sino que es de acuerdo a su tamaño y a su nivel de riesgo. Entonces, esa es la función de las resoluciones. Explican, le dicen cómo, desarrollan la norma, desarrollan ese decreto. Y por último, lo que ustedes ven aquí que aparece como moradito, están las demás normas, como por ejemplo las circulares, los acuerdos, las ordenanzas o las normas propias de la empresa, como es el reglamento interno de trabajo de sus organizaciones. Entonces, por ejemplo, ustedes me dirán, Catherine, ¿y un ejemplo ahí de esas circulares cuál? Entonces, ustedes recuerdan que a comienzos de este año, bueno, fácil, la circular que indica que tenemos que hacer el reporte en la nueva plataforma del Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio, que nos dice, este año cambió la plataforma, ¿no? Entonces tuvimos que hacer el curso y entrar a mirar cómo se hacía el reporte de los estándares mínimos, y que después ese sistema colapsó y que dijeron, no, toca sacar otra circular para decirles que les vamos a dar más placito. Esas son las circulares. Por eso van ahí al final de toda la pirámide. Y yo me imagino que muchos que tienen matriz cogieron esa circular y ¡prum!, la metieron en su matriz legal y está perfecto. Ese es el esquema normativo de nuestro país. Esa es la pirámide. Catherine, ¿cuáles de esas normas deben ir en nuestra matriz? La respuesta es todas, porque todas nos aplican. ¿No ve que unas hablan del derecho grande a la seguridad social, pero la otra le dice sus obligaciones específicas a la afiliación y la otra le dice sus obligaciones específicas en seguridad y salud en el trabajo? Unas son amplias y las otras son específicas. ¿Cuáles le aplican? Pues le aplican las dos. ¿Listo? Entonces, todo ese esquema jerárquico que les cuento acá hay unos ejemplos como para que nos resulte más fácil entenderlo. Entonces, por ejemplo, en amarillo, como la mamá de las normas,
está la Constitución Política, y ahí nos habla que el derecho al trabajo, que el derecho a la vida, que el derecho a la salud, que el derecho a la educación, ¿cierto? Y como les decía hace un momento, el derecho en condiciones dignas y justas. ¿Listo? Luego vienen las leyes y acá nos traen unos ejemplos. Por ejemplo, a ver, ¿quién no tiene en su matriz legal la ley 9 del 79? Que esa norma habla de todo lo que uno quiera, de espacios, de señalización, de todo. Entonces, todos seguramente tengamos esa ley en nuestras matrices legales, ¿cierto? En materia de decretos, por ejemplo, mire, está el 1072. ¿Quién no tiene en su matriz legal el 1072? Pues el que no lo tenga, toca incluirlo, porque ese es básico, indispensable para nuestras matrices legales. Luego, en resoluciones, ¿quién no tiene la resolución 0312? Que es la que realmente nos dice qué hay que aplicar en cada empresa. Todos la tenemos, entonces esa va a ir ahí. Importante. Les decía que al final, en la moradita, van las circulares, los acuerdos, las ordenanzas y el reglamento interno de trabajo. Recordemos que a través del reglamento interno de trabajo, usted también pone normas al interior de su organización. O sea que también son normativas que nos aplican. Por eso es importante que usted lo incluya en su matriz legal, que usted lo tenga en cuenta. Entonces, muchas veces lo omitimos y pensamos, no, eso es solamente lo de afuera. Pues resulta que también nos aplica porque son normas que reglan las relaciones de trabajo entre el empleador y el empleado en esa organización, específicamente para esa. Por eso los reglamentos, el de su empresa es diferente al de la mía, el de mi empresa es diferente al de otra persona, al de otra compañía. Entonces es importante que lo incluyamos. ¿Listo? Este es el esquema normativo. Ya sabiendo, ok, Catherine, este es el esquema normativo y estas son todas las normas que debo incluir en mi matriz legal. ¿Qué paso sigue? Ah, no, Catherine, facilito, ¿cierto? Vamos a ver cómo esa generalidad la aplicamos de manera específica en cada una de nuestras matrices. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? Ahora sí, yo le voy a decir, vea, coja un lápiz y coja una hojita y apunte. Lo más importante o por donde usted tiene que arrancar cuando la norma le exige una matriz legal es documentelo en un procedimiento. Vea, haga un documento en Word, un documento en lápiz, en su cuaderno, donde usted tenga claro qué va a hacer, cuál es el objetivo, es identificar los requisitos legales aplicables a mi organización. ¿Quién va a ser el responsable? Asigne un responsable de la tarea, o si no, eso se va a quedar en letra muerta y al final del día nadie lo va a hacer. Ah, no, pero eso le tocaba a la de seguridad y salud en el trabajo. Ah, no, pero eso le tocaba al de recursos humanos porque él es el que tiene el manejo del personal. Ah, no, la norma dice que eso le toca al gerente. Identifiquen o establezcan quién va a ser el responsable de mantener esa matriz actualizada. Entonces, ejemplo, usted, el gerente dijo, claro, es responsabilidad mía, pero yo la delego en el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. O yo la delego en, no sé, la gerente de talento humano, ¿cierto? Es decir, verifíquelo y asigne esa responsabilidad. ¿Cómo la puede asignar? Usted la puede asignar a través de una actica, usted la puede asignar a través de un perfil de cargo, que muchas empresas lo manejan, de una descripción de cargo, ¿cierto? Ahí coloca. Dentro de sus responsabilidades está, señora Catherine, mantener actualizada la matriz legal. ¿Listo? Ya con eso por lo menos usted tiene, ya asignó a alguien que haga esa tarea. Porque si no, como le digo, al final del día o no la va a tener o va a tener una matriz que usted descargó de la ARL pero que no le aplica a su organización porque nadie lo hizo, porque nadie lo actualizó. Y posteriormente defina las actividades que va a realizar. ¿Cuáles? Primero, identifique qué hace su empresa, o sea, haga un inventario de tareas. Mi empresa arregla sensores. Ah, listo. Entonces ya sabiendo que mi empresa arregla sensores, pues me va a aplicar alturas. No, Catherine, mi empresa hace, somos un call center. Ah, ya sabiendo que mi empresa es un call center, entonces ya voy a verificar que me aplica el tema ergonómico, ¿cierto? Porque el personal está sentado, porque el personal tiene diadema. Ajá. Por eso es importante individualizar las actividades de su compañía para hacerlo aplicable, o sea, que esto le sirva, ¿sí? Porque si no, bien larga que es la tarea y para que no le sirva o para que usted no la use como una herramienta, eso se vuelve inmanejable. Luego,
Busque motores efectivos. Miren, señores, muchas veces es como cuando a uno le piden una norma y uno porque le salga más barato va y la compra en la calle. Vea, esa norma viene con errores de ortografía, esa norma viene que le faltan hojitas, ¿cierto? Búsqueda de motores efectivos es vaya a páginas oficiales. ¿Cuáles páginas? Voy a devolverme, perdón, voy a irme una más adelantico y ya me devuelvo. Busque páginas oficiales, es decir, vaya a su página de la ARL. Esa es una buena opción. Vaya a Sura, vaya a Colmena, vaya a Colpatria, vaya a su ARL y esa va a ser una fuente fidedigna de información vigente para sus normas. Pero claramente ahí no salen todas. Entonces, ¿a dónde más me dirijo? Vaya a la página directa, a la fuente, vaya a la página del Senado, del Congreso de la República. Mire, aquí están. Si ustedes quieren, se las suministramos para que ustedes vayan directamente al link y ahí de una vez llegan a la normativa diaria que ellos están expidiendo. De hecho, la recomendación en este punto es inscríbase en los boletines. Usted entra ahí a la página del Senado, por ejemplo, y le dice autorización de datos personales, si usted quiere que le enviemos boletines jurídicos, y uno puede elegir hasta qué tipo de boletines, entonces, porque si no se le llena el correo. Entonces usted dice, no, yo solamente quiero información de orden de riesgos laborales, ahí le sale laboral. Pues solo le va a llegar información laboral, no le va a llegar tributario, ni le va a llegar ningún ambiental, le va a salir específicamente en eso que usted necesita y va a mantenerse informado. Por eso digo, vaya a la fuente fidedigna. Otra fuente muy chévere de las normas es el de la Presidencia de la República. Ellos ahí tienen los decretos, las resoluciones divididas por año, divididas por meses, ¿sí? Facilita mucho la tarea porque la dividen así. Entonces uno entra a la página de la Presidencia y dice decretos 2000, decretos, luego 2023, 2022, 2021. Y si uno pica en 2023, por ejemplo, le sale en enero, en febrero, en marzo, en abril. Con eso es mucho más fácil hacer la actualización de su matriz porque es coger la tarea de entrar, me lo voy a inventar, una vez al mes. Se acabó el mes, entonces, me voy a la página y entré y, mire, salieron estas normas en materia de riesgos laborales que me resultan aplicables. Ojo, sobre todo, ¿por qué? Ustedes saben que ahora están tramitando varias reformas y esas reformas sí o sí nos van a impactar nuestro sistema de gestión. Hoy no sabemos cómo porque pues todavía no está aprobada, tenemos borradores, pero la reforma pensional nos va a afectar nuestro sistema. La reforma al sistema de salud nos va a afectar nuestro sistema, ¿cierto? Y la reforma laboral seguramente lo afecte también. Entonces, el llamado es no se vayan, ¿qué hay? RCN, Caracol, no se vaya a esas páginas. Maravilloso que lo mantengan informado, pero el llamado aquí es váyase a la fuente, inscríbase en los boletines. ¿Listo? Normas de Ministerio de Trabajo, váyase a la página del Ministerio de Trabajo. También ahí tienen boletines legales chéveres que se los envían directamente si usted se inscribe a su correo electrónico. Si necesita normas de salud, váyase al Ministerio de Salud. Esa es la fuente. Esa es la fuente en donde usted va a obtener información fidedigna de las normas vigentes y aplicables. Hay unos motores de búsqueda, hay algunos con costo y hay algunos gratuitos. Entonces, dentro de los costos, que los que tienen costo, por ejemplo, pues si usted tiene los recursos o si puede, su empleador los incluye dentro de su presupuesto de seguridad y salud en el trabajo, digamos las recomendaciones. Hay una que se llama Legismóvil, que uno descarga en su celular y esa también le va generando alertas y uno filtra. Filtro por laboral y solamente me llegan cosas de orden laboral. Filtro por ambiental y solo me llegan cosas de orden ambiental. Eso es a través de una aplicación paga, ¿no? Pero como les digo, si tiene los recursos, pues maravilloso que lo pudiera incluir dentro de su presupuesto anual. Si no los tiene, hay otros motores que son los que yo le estoy mostrando, los boletines que están en páginas oficiales, en donde usted puede guiarse para mantener actualizadas sus normas. Bueno, otra que también es de pago y es ámbito jurídico. Ámbito jurídico también saca la norma. Muchas veces ese tipo de periódicos o de comunicaciones no solo saca la norma, sino que se la explica. Entonces, le pagan a un abogado, le pagan a alguien bien juicioso para que la lea y le explica y les da tips o hace ABCs de la norma y usted con el ABC pues entiende mucho más fácil sobre todo cuando son muy, muy, muy técnicas. Por ejemplo, el tema de pensiones, cuando les dan por sacar la fórmula de la pensión, eso es muy técnico. Entonces ahí
esos sitios de consulta se los explican más sencillo. Bueno, hay una página que la gente, yo he visto que no la conoce mucho, pero es donde el Estado recopila todas las normas que expide de todas las entidades y se llama Swin Juriscol. Es esta que les voy a poner acá. Miren, ay no, atrás, acá. Swin Juriscol. Esa página no solamente tiene las de la presidencia, no, sino que ahí recopila todas las normas, hasta las normas locales, por ejemplo, las que saca la alcaldía, cuando va a hacer los simulacros, por ejemplo, en Bogotá, los que estamos en Bogotá, salen ahí en esa página de swinjuriscol.gov.co, es una página oficial, y lo mejor de toda esa página, ¿saben qué es? Es que le dice a uno sobre las vigencias, las derogatorias o los cambios. Entonces, por ejemplo, usted entra a esa página y usted busca, me lo voy a inventar, ley de desconexión laboral, y ¡prum! Se la arroja. Y le dice, esta ley es vigente desde tal fecha. Tuvo tantas modificaciones y la modificó la norma tal y la norma tal. O le dice, y esta la derogó, o sea, esto no está vigente. Entonces le da a uno una idea además para cuando haga su matriz, pues no meta esa norma que ya no está vigente. O le dice, ay, ¿cómo así? O sea que el decreto 1443 ya no está vigente, entonces usted lo saca de su matriz. Esa página se la recomiendo porque le ayuda a uno un montón para actualizar sus matrices legales. Yo me guío mucho en esa página cuando estoy haciendo la tarea al igual que ustedes, actualizando mi matriz legal. Luego de fuentes, entonces me devuelvo. Listo, entonces decíamos, vea, tenga un procedimiento, haga algo donde le diga cuál es el objetivo, quién es el responsable de hacer esa actualización y nombre al responsable y dígale, María, usted es la responsable y fírmeme aquí. ¿Y quién lo dijo? Don Chepe, el gerente. Entonces vamos en la 2, búsqueda a través de motores efectivos. Luego, periodicidad. Señores, ya vimos arriba que la norma nos dice que tenemos la obligación de mantenerlo vigente, o sea, de colocar en esa matriz todas las normas vigentes. Establezca una periodicidad, aproveche que la norma no le dice cada cuánto y usted dice, bueno, voy a hacerlo mensual. O no, yo no tengo tanto tiempo. Voy a hacerlo cada 3 meses. Y usted cada 3 meses, María cada 3 meses, se sienta y baja las normas en esas fuentes de consulta fidedigna y las incluye. ¿Listo? Semestral. Bueno, usted se arriesga un poquito más porque está más lejos y lo que les decía es que acá los cambios normativos son todo el tiempo, a toda hora. Acá se encuentra uno, si usted cuando entren a esa página de la presidencia les va a dar risa porque uno todos los días premian a alguien, todos los días nombran a alguien en un puesto nuevo, todos los días. Entonces, bueno, mirar de eso qué nos sirve para nuestra matriz. Periodicidad, establezcala y defínala usted. Luego, evalúe si le aplica o no le aplica. Pues resulta que ahorita cambió, sabemos que a los que nos aplican alturas, cambió la norma en alturas, ¿cierto? Pero si a usted no le aplica y usted encontró esa norma, pues si no le aplica, no la meta. No la meta porque no le va a servir, porque sencillamente le va a hacer esbulto y le va a hacer más robusta la matriz que de por sí es ya grandísima. Entonces, revise si le aplica o no le aplica. Luego, implemente el cumplimiento del requisito. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, derecho a la desconexión laboral. Dice, artículo 6. Toda empleada, toda compañía, persona jurídica, privada, pública, deberá tener o deberá documentar una política de desconexión laboral. ¿Listo? ¿Cómo la va a implementar y cómo le va a dar cumplimiento? Entonces usted se echa su cabezazo y dice, la voy a cumplir creando una política. Y no es la misma de seguridad y salud en el trabajo. ¿Que usted puede integrar? Sí. Pero esa es otra política, la que usted garantiza que sus empleados tienen derecho en su organización a la desconexión laboral. Es decir, que luego de que salen de la empresa, sin ser un cargo de manejo y confianza, tienen derecho a descansar estando fuera de esto, o no usando estos aparatos, o no usando el computador, o sin los audífonos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo le va a dar cumplimiento? Pues usted se tendrá que leer el pedacito de la norma y decir, le voy a dar cumplimiento con una política que voy a publicar en la página web. O le voy a dar cumplimiento con una política que la voy a integrar a la política de seguridad y salud en el trabajo, en este caso, ¿cierto? Bueno. Luego le dice, o incluya en su procedimiento, canales de comunicación. Hombre, si usted conoce las normas, pues también es importante, sobre todo si le aplican a sus empleados, que conozcan
esas normas a través de los distintos canales. Ejemplo, ahorita viene una norma, como les decía ahorita a partir de julio, la norma ya salió el año pasado, pero empieza a aplicarse desde julio, 15 de julio de este año, y es la norma de la reducción de la jornada laboral. Entonces, hasta este momento, pues todavía tenemos la jornada de 48 horas, ¿verdad? Me he encontrado con mucha confusión frente al tema de que la norma dice que cuando la jornada laboral disminuya a 42 horas, por ejemplo, ya no aplicará el tema del Día de la Familia. Y entonces uno se encuentra, no, pero es que el Día de la Familia es un derecho. Y eso es verdad, hasta ahorita. Pero cuando ya entre en vigencia la norma de reducción, pues ya esa norma ya no será aplicable. En ese entendido, use los canales de comunicación, WhatsApp, correo electrónico. He visto que en algunas empresas manejan carteleras, en donde usted le cuente a la gente y lo mantenga informado sobre esos cambios normativos que se generan. Esos son los canales de comunicación. Hoy he visto, por ejemplo, después de la pandemia, el chat no, sino el WhatsApp se ha convertido en, mejor dicho, eso sirve para todo, sirve para regañar, sirve para contratar, sirve para despedir, para todo sirve. Pues utilícelo como un canal para que usted pueda hacer la divulgación de esas normas o cambios normativos que le afectan a usted o que le afectan al trabajador. Por ejemplo, licencia de paternidad. Muchos, pero muchísimos, yo creo que la mayoría de los reglamentos internos de trabajo hoy contemplan una licencia de paternidad todavía de 8 días. Porque la gente ya no sabe, venga, no son 8, son 15. Muchos, pero muchísimos reglamentos de trabajo, por ejemplo, no contemplan la licencia parental. Es decir, la licencia que donde la licencia de la mamita la puede compartir un tiempo con el papito. Porque la gente lo desconoce, porque no se dan los canales de comunicación. La invitación es correo, WhatsApp, noticias, como usted quiera. Si tiene periódico en el periódico, si tiene cartelera en la cartelera, divulgue los cambios a través de esos canales de comunicación. Y ya por último, esas dos cositas, después de que usted conozca la norma, ya la divulgó, ya sabe qué le aplica y sabe cómo la va a cumplir, consolídela en la matriz, es decir, inclúyala en ese cuadrito en Excel, en ese inventario normativo que ya vamos a ver cómo lo vamos a llenar. Entonces, inclúyala ahí, ley tal, en la matriz. Y por último, ojo, acuérdense que el requisito, porque también me he encontrado con esto en muchas empresas, la gente dice identificación de requisitos legales, pero ¿se acuerdan que en la 1072 decía identificación y cumplimiento? Pues la gente no ha leído ese pedazo. Entonces, no, uno llega y bueno, ¿y usted cómo le da cumplimiento a esto? No, pues, ojo, la matriz allá arriba en ese requisito de 1072 también contempla la obligatoriedad del cumplimiento. Entonces aquí es importante que usted determine, bien sea a través, por ejemplo, del ejercicio de auditoría interna, que también la norma dice que mínimo una vez al año, que se está cumpliendo con ese requisito legal que usted puso en su matriz. ¿Y cómo uno verifica el cumplimiento? Con evidencias. Es decir, que si la norma le dice a usted que tiene que tener, que usted como empleador está obligado a afiliar a sus trabajadores a la ARL, ¿cómo verifica ese cumplimiento? ¿Con una certificación juramentada? No. Usted se mete a la ARL y dice, bueno, María, venga, déjeme ver si usted está afiliada a la ARL, descarga su afiliación. Y entonces usted entra ahí, descarga su certificado y dice, sí, la ARL XX certifica que María está afiliada a través de la empresa de Don Chepe a la ARL desde tal fecha. Ese es el mecanismo de cumplimiento que me mostrará que efectivamente estoy dándole cumplimiento a ese requisito legal que puse en mi matriz. ¿Listo? Uy, Catherine, pero ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Con tanta norma, ¿cómo identifico si eso me aplica o no? Bueno, pues como dice un filósofo colombiano, hay que leer. Eso nos implica que tenemos que ponernos muy, muy juiciosos a leer cuando sale una norma. Si no nos gusta tanto, digamos, no sé, si usted no tiene nada que hacer el domingo a las 6 de la mañana o no le coge el sueño, póngase a leer la norma. Fijo, le coge el sueño o aprende. Una de las dos. Entonces, el llamado es, hay que leer. ¿Listo? Bueno, querido William, perdón. Muchas gracias. No hemos terminado, solamente que vamos a hacer un pequeñito paréntesis, porque ya vamos a ver el ejercicio de aplicación, o sea,
un ejercicio práctico. Te doy el paso, Listo, Luis. Caterina. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces yo me voy a robar acá la pantalla un minutico. Vamos a cambiar acá un segundo de pantalla y les voy a contar precisamente esta charla que estamos haciendo hoy. Fue uno de los temas que salió en el Comité de Seguridad en el Trabajo porque es algo que las empresas están requiriendo, es un apoyo que estamos buscando constantemente las personas que nos dedicamos a seguridad en el trabajo, y por eso nosotros desde Kafka Kafka Seguros apoyamos este comité y queremos contarles cómo podemos acompañarlos para toda esta gestión en prevención de riesgos laborales. Entonces, quiero contarles un poquito de Kafka. Kafka, somos una agencia de seguros. Nosotros nacimos en Zona Franca. De hecho, estuvimos allí en el edificio Business Center una buena cantidad de años. Trabajamos con muchas empresas del sector de la cadena de suministro. Conocemos muy bien el sector económico, así que les podemos apoyar inicialmente en todo el rango de seguros. Nosotros somos una agencia de seguros que trabaja con 19 aseguradoras en toda Colombia. Tenemos todos los ramos de seguros. Toda esta información se las estoy mostrando directamente desde la página de Kafka Seguros y la pueden conocer allí para de pronto reforzar alguna información que necesiten. Y básicamente nosotros estamos estructurados por ramos para poderles acompañar con un equipo de asesores expertos en cada uno de los temas, en autos, para seguros de motos, de hogar, de vida, de salud para personas. Y en seguros empresariales los acompañamos en riesgos laborales, seguros para pequeñas y medianas empresas, transportes y flotas de vehículos, cumplimientos de contratos, pólizas todo riesgo, temas de construcción, responsabilidad civil, todo lo que necesiten en temas de seguros. Quiero contarles que somos la empresa número 1 de seguros calificada en Colombia con 4.9 estrellas. Tenemos más de 4.500 calificaciones de nuestros clientes. Eso lo pueden consultar directamente en Google. Y quiero contarles que tenemos más de 12 años de experiencia. Tenemos pues múltiples premios de las aseguradoras por la gestión que nosotros hacemos, porque estamos 100% enfocados en nuestros clientes, tanto persona natural como persona jurídica. Entonces voy a contarles aquí un poquito ya específicamente de lo que nosotros hacemos desde el área de riesgos laborales de Kafka. Yo soy el director de este ramo. Yo soy la persona que se encarga de coordinar todas las actividades de atención hacia nuestros clientes en dos frentes que nosotros tenemos acá. Lo primero, y tal vez lo más importante de lo que queremos contarles hoy, es que somos intermediarios de riesgos laborales. Ya muchas empresas conocen esta figura, muchas empresas trabajan con nosotros dentro de Zona Franca. Para las personas que nos están acompañando también desde fuera de Zona Franca, pues podemos también revisar esto. Y esto tiene la gran ventaja de que no tiene costo. Al ser nosotros sus intermediarios, pueden contar, por ejemplo, con asesoría de Caterín para revisar estos temas, ayudarles con la verificación de sus matrices legales, tener capacitaciones en sus empresas respecto a todos los temas que tienen que ver con riesgos laborales. Nosotros lo manejamos por módulos. Estos temas básicamente cuando ustedes estén interesados, una vez terminemos esta charla, les vamos a contactar un poquito más personalmente para contarles esto. Lo hacemos por módulos, más o menos estructurados de la misma manera como se lleva el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, donde los vamos a acompañar a hacer todo lo que tiene que ver con su ARL, que funcione esta relación de la manera más eficiente posible, que tengamos un retorno de recursos importante, que nos apoyen de verdad en el tema de prevención, pero además hay un recurso de parte nuestra, con todo el equipo que ya les voy a contar cómo estamos estructurados, para acompañarlos en la planeación del sistema, en la ejecución, en temas de talleres, capacitaciones, en actividades de bienestar y vida, apoyo a sus comités y en temas de emergencias, que básicamente está a través de un sistema de puntos que nosotros les explicaremos ya a las empresas que estén interesadas. Y quiero contarles que también somos prestadores de servicios de seguridad y salud en el trabajo. Todo el rango de servicios. Contamos como empresa con licencia integral para prestar cualquier tipo de servicio en seguridad y salud en el trabajo, incluyendo acompañamiento a diseño de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aplicación de baterías de riesgo psicosocial, investigación de accidentes graves y mortales, auditorías internas, no solo en seguridad y salud en el trabajo, básicamente en todas las normas que se pueden aplicar. Análisis de puestos de trabajo para calificación de origen de enfermedades o para permiso de horas extras del ministerio. Hacemos mediciones higiénicas ocupacionales, actividades de bienestar, etcétera. Todo esto se los podemos ofrecer con el equipo de profesionales que hace parte directamente de Kafka Seguros, y yo los invito pues a explorar un poquito mejor la página para que conozcan esta información de primera mano. Y acá les quiero contar de nuestro equipo. En Kafka nosotros tenemos ya
pasaditos las 200 personas que estamos prestas a servirles a ustedes en todos los ramos, y específicamente aquí pueden conocer un poquito más de cada uno de los equipos, del equipo de autos que se encarga de la gestión de las pólizas de todo riesgo para los vehículos de todo tipo, de todo tamaño. Hay un equipo específico para pólizas de hogar y vida, tanto para personas como para empresas. Hay un equipo dedicado a pólizas de salud. Hay un equipo de operaciones que es el back office o todo el backup operativo que todos requerimos en contacto con las aseguradoras. Y acá está el equipo de riesgos laborales. Nosotros somos un equipo encargado, digamos, de prestar todos los servicios que ustedes van a requerir con nuestro propio recurso, con nuestro propio personal. Procuramos que cada uno de nosotros esté especializado en un área diferente del conocimiento. Entonces, bueno, aquí estamos con Catherine hoy, los estoy acompañando también como director, digamos, del equipo, pero acá contamos con personas expertas en tareas de alto riesgo, en riesgo químico, actividades de bienestar, riesgo psicosocial, en riesgo biomecánico, básicamente todos los factores de riesgo que ustedes necesiten intervenir en este tema. Y como les comentaba, si ustedes quieren trabajar con nosotros, básicamente podemos presentarles una propuesta para ser sus intermediarios con la ARL con la que ustedes estén trabajando, o si están interesados en explorar un cambio de ARL, también podemos apoyarles con ese tema. Y la idea es que ahorita nosotros continuemos con un ejercicio práctico con Catherine. Vamos a estarlos contactando al final de la charla a las personas que se inscribieron para pues procurar poderles profundizar un poquito más en esta información. Entonces, Catherine, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Bueno, listo, muchas gracias. Entonces voy a volver a compartir la pantalla y como decía hace un momento, nuestro director, entonces vamos a hacer esto. Uno, ¿cómo aprende a hacer una matriz legal? Haciéndola. Esa es la mejor manera de aprender, practicando. Entonces ya vimos hace un momentico cuál es la recomendación. Tenga un procedimiento, establezca quién es un responsable, vaya a motores de búsqueda que le sirvan, confiables, de entidades que efectivamente usted conozca, que vaya a la fuente, que son quienes expiden las normas. Y ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer una partecita práctica. Bueno, ¿cómo lo aplicamos en la empresa? La clave está en tener una buena herramienta. Si usted tiene una buena herramienta, puede ser en ese Excel o puede ser como usted la defina. Con esa buena herramienta usted va a poder surtir, primero, conocer las normas. Segundo, llevar el control de las mismas. Y tercero, saber si efectivamente les está dando o no les está dando cumplimiento a través de ese cuadrito con todas las normas inventariadas. Recomendación. La norma, como ustedes pudieron ver, el decreto 1072 no le dice: la matriz tiene que tener esta columna y estas filas. No, eso no se lo dice en la norma. Pero por buena práctica y por conocimiento de las matrices, es importante que su matriz no le falte lo siguiente. Entonces, por ejemplo, primero, que no le falte la clase de norma. Es decir, que usted sepa si es una norma de rango. ¿Se acuerdan la pirámide de Hans Kelsen? Que usted sepa que la norma es de rango constitucional, o que sepa que es una ley, o que sepa que es un decreto, o que sepa que es una resolución. Ahí en clase de norma es que usted identifique si es una circular, un decreto, una resolución. ¿Listo? Porque ¿qué pasa? Eso tiene un número consecutivo. Y si usted va y busca ley 1225, la encuentra. Pero si usted va y busca decreto 1225, lo encuentra. Y si usted busca resolución 1225, también lo encuentra. Y los tres son completamente diferentes, expedidos por entidades diferentes de temas diferentes. Entonces usted se va a volver loco si usted no identifica qué clase de norma es la que está incluyendo en su matriz. Segundo, el número de la norma. Muchas veces dicen: uy, pero usted ¿cómo se aprende todas las normas? Eso es un montón. Pues no necesita aprendérselas, pero sí tener claridad de cuál es el número de la norma. Entonces, usted le dice, esta norma de la desconexión, no, usted ahí coloque el número de la norma, ¿cierto? Entonces, esta del acoso, ¿cuál es? Pues usted se va a su matricita y va a tener ley 1010. Ya sé que es la ley 1010, ¿listo? ¿En qué fecha fue expedida la norma? ¿Con qué fin? Van a decir, Catherine, pero ¿eso para qué? Para efectos de que usted sepa desde cuándo se expidió la normativa, ¿cierto? Desde cuándo se hizo vigente la norma, desde cuándo es que usted tiene que entrar a operar con esa norma en su organización, ¿cierto?
no para atrás, la norma no es retroactiva, la norma es para adelante. Entidad que expide la norma. Entonces ahí, Ministerio del Trabajo, si es una ley, Congreso de la República, si es en materia de salud, Ministerio de Salud, ¿cierto? ¿Cuál es la entidad que está emitiendo esa normativa que usted está incluyendo en su matriz legal? Importantísimo. Artículo aplicable. ¿Qué hemos visto? Puede ser la norma más larga de la tierra, pero a usted solo le aplica un artículo. Y entonces para eso nos da pereza leerlo y decimos todo. Y entonces cuando llega al ministerio y le va a hacer a uno una revisión, entonces le dice, a usted le aplica todo no sé, todo la norma de trabajo en alturas. Ah, bueno, entonces se la voy a revisar toda. No, no le aplica toda, le aplica qué pedacito le aplica. La recomendación es que usted acá haga la tarea de leer y verifique qué artículos son los que le son aplicables en esa normativa, ¿cierto? No toda. Por ejemplo, cuando usted coloca que le aplica la resolución 0312 de 2019, pues, ¿qué artículo le corresponde? Entonces yo digo, es que yo soy riesgo 5, pues coloco que me aplica el artículo 16, porque ese es el que me da los estándares para ese tipo de organización. Entonces el llamado ahí es, especifiquemos qué artículo es el que nos aplica. Descripción del artículo, es decir, no solo me aplica el 1 o me aplica el 2, sino describa qué le está pidiendo ese artículo. Entonces, sí, me aplica el artículo 6 que me pide política de desconexión laboral. Me aplica el artículo 13 que me pide actualización del reglamento interno de trabajo con las normas del teletrabajo. Especifique, entienda qué es lo que le está pidiendo el articulado. Luego, ¿quién se encarga de su cumplimiento? Ojo, porque también uno a veces encuentra las matrices en donde no colocamos específicamente a quién le corresponde, sino que todo se lo mandamos al coordinador de seguridad y salud en el trabajo, o al líder de seguridad y salud en el trabajo, ahí para abajo, ¡tarán! Y resulta que es que no, que es que las normas tienen unas responsabilidades específicas. Entonces, resulta que usted le dice, responsabilidad, firmar la política, y usted pone el coordinador de seguridad y salud en el trabajo. Pues no, el coordinador no le firma la política se la firma un chepe, el que dijimos que era el gerente de la organización, porque es el que se compromete a hacerla cumplir, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando uno habla de afiliación a la sistema de riesgos laborales, a la ARL, no, igual, va, copió y pegó terrán, coordinador de seguridad y salud en el trabajo, y resulta que el coordinador de seguridad y salud en el trabajo está por allá en la obra, eso nunca va a la oficina, ese está allá mirando que la gente no se caiga, que la gente tenga los elementos, pero el que afilia en la oficina es el de talento humano o es el de nómina. Ojo, defina quién es el responsable de cumplir de acuerdo a la norma. ¿Listo? Con esos ejemplos yo creo que ahí nos quedó un poquito más clarito. Bueno, ¿cómo su empresa le dará cumplimiento? Entonces, bueno, ¿cómo le voy a dar cumplimiento al tema de las afiliaciones a la ARL? Ok, cuando llegue la persona, lo mando al proceso de personal. Y al proceso de personal allá le hace firmar el contrato y de una vez entra a la ARL y lo inscribe. Ese es el cómo. Otra norma. ¿Cómo le voy a dar cumplimiento a el derecho a la desconexión laboral? Bueno, porque voy a hacer una política o voy a colocar un otro sí en los contratos de trabajo para que la gente entienda qué significa ese derecho. ¿Cómo lo va a cumplir? Usted define cómo. La norma no le dice cómo, pero sí le dice qué hacer, ¿vale? Resultado de su evaluación, como le decía, puede ser a través de auditorías o como usted lo determine, auditoría anual a seguridad y salud en el trabajo, que usted verifique el cumplimiento, si le está dando cumplimiento o no le está dando cumplimiento a esa normativa que usted metió en su matriz y que por ende usted dijo, me aplica. Y por último, pueden pasar dos cosas y esto es muy normal en materia legal. Vea, cuando usted va y le hacen una auditoría, usted le dice, es una no conformidad mayor, es una no conformidad menor, ¿sí? O es una observación porque ahí tiene cara como de incumplimiento, pero no. En materia legal, usted cumple o no cumple. Es decir, en materia legal los incumplimientos no son parciales. Usted no puede decir, estaba un poquito embarazada y yo por eso la saqué. No. O usted no puede decir, de los 10 empleados, 9 tienen ARL y preciso el que usted me revisó no lo tiene. Incumplimiento parcial. No. La normativa no trae incumplimientos parciales. ¿Usted cumple la norma o no la cumple? Entonces, en ese entendido, bajo este sistema de gestión,
Si usted la cumple, pues maravilloso, porque es que además usted no solamente está cumpliendo con la norma, sino que se va a evitar un montón de problemas legales, sino que si no la cumple, tendrá que empezar un plan de acción correctiva. Yo me imagino que los que estamos acá sí conocemos que es una acción correctiva, es decir, ay, sí, encontramos esta embarrada, ¿cómo hacemos para corregirlo? No, pues afiliémoslo y capacitémoslo, ¿cierto? Todo el plan de acción dirigido a que esa norma que no se cumplió, se cumpla a partir de ese plan de acción al que usted se compromete. ¿Listo? Con una herramienta bien hecha, usted le da buen cumplimiento a este requisito. Aquí hay un ejemplo. Entonces, un segundito, yo se ha detenido la función de compartir. Voy a compartir la pantalla, pero no en presentación, sino que la pueda editar para efectos de que nos quede fácil hacer el siguiente ejercicio. Entonces, ustedes ahí están viendo, un segundito, ya. Ustedes ahí están viendo un ejemplo de matriz legal. Imagínense, hagan un acto de fe, que esto está en Excel. Y vamos a hacer un ejemplo. Les voy a pedir que cada uno, desde donde esté, entonces vamos a irlo haciendo en tiempo real, o sea, usted mismo váyase contestando. Lo vamos a hacer con este ejemplo que traemos acá. Entonces, cada casillita acá son las mismas que les acabo de decir acá. ¿Listo? Entonces, lo que hice fue pasar cada título al cuadrito. Clase de norma, número y fecha. Y vamos a diligenciarlo para efectos de ver, venga, practiquemos para aprender cómo se hace. Traje 2 normas de ejemplo. Hagamos el ejercicio. Entonces, resulta que salió esta norma. Dice, ay, muestre, salió esta norma, dice resolución número 4272, por el cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas. Lo primero es, ¿esto le aplica a mi organización? Para efectos del ejemplo, vamos a decir que sí. Entonces, me voy a mi matriz. Ojo, resolución 4272. Me voy a mi matriz. ¿Qué clase de norma era? Ah, pues ya nos dimos cuenta que era una resolución. Muy bien, arrancamos a identificar la clase. No era un decreto, no era una ley, no era constitución, es una resolución. Muy bien. ¿Qué número era? Entonces me voy a la norma. Ah, vea, Catherine, la 4272. Entonces me vengo para acá y digo 4272. ¿En qué fecha se expidió esto? Acá en la norma siempre aparece la fechita. Miren lo que yo les digo, a ellos les da por trabajar ya cuando se va a acabar el año, es que el 27 de diciembre, cuando uno el 27 de diciembre está por allá paseando, bueno, entonces 27 de diciembre del 21, entonces 27 de diciembre del 2021, listo. ¿Qué entidad expide la norma? Ah, muestre quién expidió este reglamento de trabajo en alturas. Ministerio del Trabajo. Ah, fue el ministerio. Entonces vengo para acá y le digo, fue el Ministerio del Trabajo. Muy bien. Luego me dice, ¿y qué artículo le aplica? Bueno, esta norma tiene tiene 64 hojitas, pero para efectos del ejercicio yo solo traje la 10 para que sepamos cómo lo vamos a diligenciar. Pero con más tiempo, toca leer las 64. Entonces digamos que llegamos a la 10 y decimos, ah, muestre, artículo 4. Programa de prevención y protección contra caídas en alturas. El empleador debe contar con un programa donde debe identificar las tareas de trabajo en alturas y su ubicación. Entonces yo me voy acá y digo, bueno, ¿qué artículo le aplica? El 4. Y descripción de los artículos, entonces dice acá. ¿Cómo era? Debe contar con un programa donde identifique las tareas. Entonces acá. Debe contar con un programa donde identifique las tareas en alturas. Listo. Ahora, encargado de su cumplimiento. Uy, ¿a quién le pongo esta tarea? Don Chepe, ¿a quién le va a poner que haga ese programa? Pues yo creo que al coordinador de trabajo en alturas, que ese es el que más sabe de eso. ¿O será que se lo pongo a María, la de recursos humanos? Yo creo que no, ¿cierto? Entonces se lo voy a poner a coordinador de trabajo en alturas. O se lo voy a poner al ingeniero residente capacitado en alturas. Supongamos. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo su empresa le va a dar cumplimiento a esta norma?
¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo le voy a dar cumplimiento? Ah, pues eso sí va a ser fácil. Vea, primero voy a crear el programa PR 001, versión 3 de trabajo en alturas. Así lo voy a cumplir, creando el programa. Listo. Periodicidad para su evaluación. Bueno, yo voy a crear el programa y la periodicidad para evaluarlo va a ser anualmente en la auditoría de seguridad y salud en el trabajo, supongamos. Resultado de la evaluación. Para efectos de este ejercicio voy a poner que yo no lo tengo. O sea, yo no tenía este programa, no lo cumplí. Con esto a lo que me comprometí, no lo hice. Pues, ¿qué tengo que hacer acá? Levantar una acción correctiva. ¿Dónde qué haga? Pues haga el programa, contrate al coordinador, emprenda todas las acciones para que esta norma se cumpla. Y acá me aparezca que sí cumplí. ¿Listo? Esa, por ejemplo, que es de trabajo en alturas. Pero resulta que, Catherine, esa norma no nos aplica a todos. Hagamos el ejemplo con una norma que sí nos aplique a todos, una transversal. Bueno, pues le traje esta. Ley 2101, por medio de la cual se reduce la jornada laboral. Bueno, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio con nuestra matriz legal. Voy a subir esta diapositiva acá para que me quede más fácil. Listo. Entonces vengo acá. Clase de norma. ¿Qué norma era? ¿Se acuerdan? Entonces venimos acá. Vea, es una ley. Entonces acá le voy a poner que es una ley. Muy bien. ¿Qué número era? Ah, es la 2101. 2101. ¿Y de qué fecha? Venga a ver cuándo trabajaron. 15 de julio, véanlo acá, del 2021. Entonces acá, vengo el 15 de julio del año 2021. ¿Qué entidad expide la norma? Ya sabemos que es una ley. Todas las leyes, como dijimos al comienzo, ¿quién las expide? Muy bien, el Congreso de la República. Pero si a usted de pronto se le olvida, pues él acá le recuerda, el Congreso de Colombia. Entonces acá ponemos, entidad que expide la norma, el Congreso de Colombia. Artículos aplicables. Entonces, pues resulta que como esta norma es transversal, nos aplican todos los artículos, ¿cierto? Entonces, acá sí específicamente, yo voy a colocar todos. Todos me aplican. Muy bien. Descripción de los artículos. Cuando colocamos que todo me aplica, pues aquí en descripción yo no voy a pasar toda la norma, sino esa matriz me queda grandísima. Lo que hago es tomar el título de la norma por medio de la cual se reduce la jornada laboral y la coloco acá. Por medio de la cual se reduce la jornada laboral. Ah, ya sé de qué se trata. A 42 horas de manera gradual. ¿Listo? Encargado de su cumplimiento. O sea, ¿quién tiene que hacer cumplir esa normativa? Entonces yo voy a decir acá ya no va a ser el coordinador de trabajo en alturas porque el señor está en obra o el residente está por allá, él no está en la oficina. ¿Quién tiene que hacer cumplir eso? Entonces yo voy a colocar acá. O es don Chepe el gerente o se lo asigna María, la de recursos humanos. ¿Sí o no? En este caso, en el del ejemplo. Muy bien. ¿Cómo su empresa le va a dar cumplimiento a esa norma? Entonces yo voy a decir acá que le voy a dar cumplimiento actualizando el reglamento interno de trabajo, ¿cierto? Porque en el reglamento está la jornada. Entonces voy a decir que voy a actualizar el RIT. Y que además voy a actualizar, voy a firmar otro sí. Otro sí donde actualice la jornada del personal. Así lo voy a cumplir yo en mi organización. Muy bien. Catherine, ¿usted cuándo va a evaluar eso? ¿Con qué periodicidad lo va a evaluar? Y yo voy a decir, pues yo lo voy a evaluar anual, pero ojo, esta, a diferencia de esta, va a cambiar por una cosita. Esta norma, cuando ustedes lean este artículo, acá, dice que la implementación es gradual.
y habla de que la disminución de esa jornada será implementada por partecitas. Entonces dice, transcurridos 2 años a partir de la entrada en vigencia, se reducirá en 1 horita. ¿Y cuándo entró en vigencia esto? Entonces venga a ver, esto fue el 15 de julio. Y acá nos dice que a los 2 años se reducirá 1 hora. O sea que si fue el 15 de julio del 2021, al 22 y al 23, al 15 de julio del 2023, ya no serán 48 horas, sino 47. Es desde el 15 de julio. Y luego dice, pasados 3 años de esta fechita, se reducirá a 46. O sea que en julio 15 del 2024 será en 46. Y así sucesivamente. Aquí les traje, por ejemplo, para explicar esta norma, que es el ejemplo. Desde julio 15 hasta julio 14 del 24 serán 47 horas semanales, por ejemplo. Luego, desde el 15 de julio del 2024 al 14 de julio del 25 serán 46 horas. Y luego, desde el 15 de julio del 25 al 14 de julio del 26, se disminuyen 2 horas, o sea, ya dan en 44. Y desde 15 de julio del 2026, de ahí para adelante será 42 horas semanales. Como me toca estar verificando eso, yo mejor voy a poner acá que la verificación la voy a hacer anualmente, pero que la voy a hacer en julio de cada año a partir del año 2023, porque es desde este año que, y no es desde julio, sino a partir de 15 de julio. 15 de julio de cada año a partir del año 2023. Entonces, así yo voy a estar, ¿cuándo me toca revisar esto? Esta todavía es anual y eso es por allá en noviembre. Y esta sí me toca revisarla ahoritica el 15 de julio, o sea, el otro mes ya se me cumple para revisar que se está implementando lo de la jornada gradual. Ahora acá, para efectos del cumplimiento. Resultado de la evaluación. Pues supongamos que hoy es 16 de julio, entonces yo ya lo implementé. ¿Qué? Ya actualicé el reglamento y ya hice los otros sí. Muy juiciosa. Entonces voy a poner acá que sí cumplo. Y por lo tanto, ¿qué acciones voy a tomar? Pues no voy a tomar ninguna acción. No aplica, le voy a poner acá. No aplica. ¿Por qué? Pues ya no tengo que tomar acciones porque ya la estoy cumpliendo. Pues señores, esto ha sido un ejemplito de cómo se diligenciaría una matriz legal con 2 sencillas normas, una que es específica para alturas y la otra que es específica, transversal en materia de jornada laboral. Y aquí en materia de cumplimiento, valga la pena replicar que en materia legal no hay incumplimientos parciales. ¿Vale? Cumple, como en este caso del ejemplo, la jornada laboral, o no cumple, como en este caso del ejemplo de la norma para trabajo en alturas. ¿Listo? Entonces, señores, eso sería como el ejemplito de cómo se debería diligenciar una matriz legal de acuerdo a lo que nos pide el decreto 1072. ¿Listo? Entonces, vuelvo a la presentación ahora sí. Esta es nuestra norma que vimos de la jornada laboral. Esta es nuestro ejemplo de trabajo en alturas. Y bueno, señores, digamos que ha sido como el recorrido que nos permite identificar cómo hacer una gestión eficiente de nuestra matriz legal de acuerdo a cómo lo ha establecido la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es el espacio para las preguntas. Entonces, nos gustaría escucharlos si tenemos alguna pregunta, si de pronto queremos ahondar en algo que no nos haya quedado muy claro de la capacitación. Entonces, este es el momento para hacer las preguntitas. Listo, Catherine. Entonces tenemos una pregunta acá en el chat de Andrés Vega. Él nos pregunta, en el ítem de evaluación pongo el resultado del cumplimiento, ¿verdad? Pero se supone que en la matriz van todas las normas que yo cumplo. Entonces en esa casilla siempre iría 100%. No, no por lo siguiente. Y es que sí se supone, o sea, la pregunta sí está muy bien formulada,
se supone que ahí van todas las normas que uno cumple, ¿cierto? Pero cuando uno hace ese ejercicio de verificación o ese ejercicio de auditoría, uno se encuentra con que de pronto hay falencias en algún cumplimiento. Un ejemplo clave, cuando uno va de auditor corchón para Andrés. Entonces yo llego a tu empresa, Andrés, y digo, evidéncieme por favor la constitución del comité de convivencia. Entonces tú me pasas la constitución y las actas y las votaciones. Bien, evidéncieme las actas trimestrales y tú me pasas las actas trimestrales. Y ahora yo te digo, y ahí va la pregunta corchadora cuando el auditor no encuentra nada legal, ¿no? Entonces dice, ok, el informe trimestral con los resultados y las estadísticas por quejas de acoso laboral. Tú dices, informe trimestral, ¿dónde dice esa vaina? Entonces uno se va a la norma y efectivamente pide un informe trimestral que nadie tiene en cuenta porque está por allí en un parágrafo escondido que nadie mira. Entonces yo te invito a que revises la norma y ahí te vas a dar cuenta que efectivamente sí nos pide un informe trimestral, no el acta, sino el informe. Entonces, digamos que la pregunta sí es, se supone que uno cumple, pero uno se da cuenta cuando llega a hacer auditorías que pueden haber cositas en las que no se esté generando el incumplimiento. En ese entendido, para esa norma o para ese artículo específico, pues uno colocaría no cumple y no sería 100%. En ese ejemplo. ¿Se supone? Sí. ¿Se cumple? No siempre. Listo. Hay otra pregunta que me elevaron acá por WhatsApp, una persona que está participando y me dice, ¿cómo dejo constancia de un requisito derogado que quité de la matriz? Bueno, bien, buena pregunta, buenísima. He encontrado como buena práctica que, vuelvo a mi tablita de Excel, porque es que la mayoría de empresas manejamos las matrices en una tablita de Excel. He encontrado como buena práctica que entonces tenemos nuestra matriz, acá entonces nuestras normas vigentes. Y la gente abre una pestañita al lado y coloca normas derogadas. Y lo que va haciendo es que cuando va colocando las normitas, al final les voy a volver a proyectar para efectos solo de la pregunta, porque es importante que sepamos dónde sale esa parte o cuándo es una norma derogada o cómo sé eso. Qué buena pregunta. Espérenme, yo me devuelvo un poquito. Ya estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Ay, bueno, gracias. Entonces, ya que me quiero. Acá. Voy a la norma de trabajo en alturas. Esta norma de alturas, por ejemplo, al final, acá en el artículo 68, dice derogatoria. Y mire lo que nos dice. Por lo general, todas las normas traen este artículo y es que con esta expedición estoy dejando o estoy anulando estas otras normas. Entonces, ¿qué me dice acá? La presente resolución deroga, o sea, grave, las disposiciones que le sean contrarias, en especial las siguientes resoluciones. Resolución 1409 de 2012. Entonces, esa resolución seguramente a los que nos aplicaba trabajo en alturas, la teníamos en nuestra matriz legal. Entonces, lo que hacemos es, vamos a nuestra matriz legal, colocamos esta nueva normativa, que es la resolución 4272, y la que estaba, que era la 1409, que fue la que ya perdió vigencia, vean la que acá dice ya chao, derogatoria, 1409, la llevo a la hojita en Excel de derogatorias y la llevo allá, digo, derogada por la resolución X de tal fecha. Entonces, ese es un mecanismo para decir, la actualicé con la nueva norma y en otra hojita en Excel coloqué las derogatorias. ¿Listo? Ojo, esto es por control, pero no quiere decir que eso sea obligatorio lo de la hojita que les estoy diciendo. Lo he visto como buena práctica y le permite a uno hacer trazabilidad de hasta cuándo, por ejemplo, fue vigente que la altura era 1,50 y desde cuándo se convirtió de 2 metros para arriba. Eso le permite esa clase de esa hojita en Excel. Pero si usted no la tiene, pues la norma tampoco lo obliga a tenerla. Lo único que lo obliga a tener son las normas vigentes, para que eso nos quede claro. Listo, muchas gracias. Hay otra pregunta que nos hace Eduard Ramírez. Nos dice, en una auditoría, si verifican, por ejemplo, la afiliación de la Seguridad Social, ARL, Salud y Pensión, se encuentra que 6 de 7 están afiliados. ¿Esto es no conformidad? Sí, señor, tal cual es no conformidad, por lo que les decía. En el tema legal, la norma no dice, usted debe tener a la mayoría de sus empleados afiliados a la ARL. La norma le dice,
todos los empleados que usted contrate los tiene que tener afiliados, ¿cierto? En ese entendido, sí es un incumplimiento a uno de los requisitos de la matriz legal. Por lo que les digo, la norma ahí no discrimina. La norma no dice solamente a los hombres, solamente a las mujeres o a la mayoría. No, dice a todos sus empleados. Y en ese entendido, pues estaría incumpliendo con uno de ellos. Importante ahí de pronto aclarar un tema, y es que cuando uno hace auditoría, la norma, por ejemplo, uno va a hacer auditoría y el tiempo de auditoría es limitadísimo. Uno no hace auditoría de 2 meses. ¡Qué pereza! No, 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 no. Son por lo general tiempos. Entonces le dicen a usted, le doy yo 1 día o 2 días, 3 días de auditoría. Y la auditoría se maneja por muestras. Es decir, uno no dice, déjame ver los 200 empleados que usted tiene, porque uno no alcanza, a menos que sean 2 meses de auditoría. Entonces uno lo toma por muestras. En ese entendido, la recomendación en el informe de auditoría es establecer que la metodología utilizada para el desarrollo del ejercicio fue por muestreo. Y segundo, que no responde a la generalidad de la empresa, sino a la muestra que salió. Entonces, si de esa muestra resulta que salieron, solamente revisaron 6 y esos 6 eran los que estaban bien, su muestra le sale positiva y no va a tener ningún incumplimiento. Pero si de esa muestra, supongamos, revisaron 2, porque es que tampoco el ministerio tiene tanto tiempo, entonces le pide una lista de empleados y le dice, déjeme ver este y este. Y usted sacó preciso a este que dice que no tenía afiliado, y sacó uno sí y uno no. Por ese no, ya tiene un incumplimiento. Listo, muchas gracias. Otra que me escribieron aquí por WhatsApp. Dice, si tengo un plan de acción para un requisito que no he cumplido, es válido. Espera que no sé si la leí incompleta. Si tengo un plan de acción para un requisito de auditoría, ¿es válido? Supondría yo que un requisito que identificaron y no está cumplido. Uy, otra vez. A ver, espérame, yo reinterpreto acá. Si tengo un plan de acción para un requisito de auditoría, es decir, un requisito legal que no tengo en cumplimiento, que identificó pero no tiene en cumplimiento, ¿eso es válido en la auditoría o cómo lo tomaría el auditor? Ah, ya, creo que sí, sí, creo que ya lo entendía. Entonces, pongamos el ejemplo. Entonces, salió lo de la jornada gradual, digamos, y yo tengo un plan de acción preventivo, ¿sí? De que lo estoy cumpliendo en la medida en que se va surgiendo. Entonces, llega el auditorio y ve que, uy, no lo está cumpliendo, ¿sí? Si eso es no conformidad o no, ¿sí? Ojo, frente a eso en materia legal es importante respetar las vigencias. Es decir, no resulta válido, por ejemplo, en la norma de alturas que estábamos viendo, dice, la presente norma por lo general es vigente o arranca su cumplimiento hasta o desde tal fecha. Esperen, yo les confirmo, vuelvo a la norma. Acá me dice vigencia. Estoy leyendo la de trabajo en alturas. Artículo 67. Ojo, la presente resolución comenzará a regir a los 6 meses de su publicación. Tiempo durante el cual las empresas, mejor dicho, esperen, yo vuelvo y se las pongo porque sí me parece importantísimo. Importantísimo que hagamos este ejemplo viendo la norma, ¿no? Es más fácil. A ver, compartir pantalla y vuelve. Compartir. Listo. Entonces vean este pedacito. Artículo 67, vigencia. Acá. Estoy hablando de trabajo en alturas. La presente resolución comenzará a regir a los 6 meses de su publicación. Tiempo durante el cual las empresas, empleadores, contratistas y oferentes de capacitación implementarán los ajustes necesarios para su cumplimiento. Entonces, ojo, miren lo que está pasando acá. Pues esto se hizo público, o dice acá, publicación, empieza a correr a partir de los 6 meses de su publicación. Es decir, esto fue el 27 de diciembre, entonces enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, desde el 27 de junio, pero la norma le avisó a usted con 6 meses de anticipación. En ese entendido, si llega el auditor, ejemplo, en mayo, no en junio, sino en mayo, ¿cierto? Y le va a verificar esta norma, no le puede montar una no conformidad en la medida en que usted está dentro del tiempo de la implementación que le dio la norma. No lo puede hacer. Ah, cosa diferente es que llegue en julio y en julio usted todavía lo está implementando y tenga a sus trabajadores expuestos porque está por fuera de la vigencia de la norma. Ese es un ejemplo. Vamos con la otra norma. La norma de la gradualidad de la jornada de trabajo. Esta norma, a diferencia de la otra, que le da unos 6 meses para que la implemente toda, esta le dice
la implementación de esta es gradual. Entonces, aquí le dice a usted que le da 2 años, o sea, a partir de julio de 2023, para que trabaje 47 horas semanales, desde el 15 de julio. Entonces, viene el auditor y hoy es 7 de junio. Viene hoy a mi empresa y dice, bueno, a ver, ¿usted por qué no ha cambiado el reglamento interno de trabajo y todavía su reglamento dice que sus trabajadores trabajan 48 horas? Pues usted le va a contestar que la norma es vigente a partir, o tiene esa gradualidad a partir del 15 de julio del 23. En ese entendido, hoy se trabajan 48. Pero resulta que el auditor vino fue el 16 de julio. Y el 16 de julio encuentra que usted no ha hecho esa actualización, que usted todavía tiene en sus contratos 48 horas semanales. Pues ahí le puede montar su no conformidad por incumplimiento a la gradualidad de la norma de reducción de la jornada laboral, ley 2101 de 2021. Listo, espero haber Chévere los ejemplos que interpretado, trajimos sin pensarlo, pero bueno, trajimos 2 ejemplos chéveres. espero haber interpretado bien la pregunta, si no, me corregí por favor la persona. Sí, la aclaramos. Sandra nos pregunta, ¿es obligatorio tener un indicador de cumplimiento de la matriz legal? ¿Y qué implicaciones legales tiene si hay bajo cumplimiento normativo, pero se tienen propuestas correctivas? Bueno, entonces vamos por partes, como decía la diapositiva, como Jack el Destripador. La primera es la primera que dices, Gullito, ¿me la vuelves a leer, por favor? Es obligatorio tener un indicador de Ah, el cumplimiento indicador, legal, el listo. Bueno, indicador. recordemos que el decreto 1072 nos habla de unos indicadores de estructura, proceso y resultado. Y dentro de esos indicadores nos ha establecido que hay que medir. ¿Listo? Ah, que yo quiero medir más, que yo quiero medir cuántas veces pestañea, que yo quiero medir cuántas veces salta. Digamos que la respuesta es de acuerdo a la flexibilidad de su sistema de gestión. Siempre y cuando no se salga o no omita los indicadores que ha establecido el decreto 1072, que hasta el momento pues no ha establecido uno específico en materia de matriz legal, pero sí ha establecido unos de eficacia. Eficacia sí va a ser, digamos que ese sí puede ser un indicador que le diga a usted si está cumpliendo o no con las normas de orden laboral. Ese sería un indicador de eficacia porque cumple con su sistema, ¿cierto? Pero que la norma diga o que le pueda yo levantar una no conformidad legal porque su matriz no tiene un indicador legal, legalmente no lo podría hacer, porque la norma no, como vimos ahí el decreto 1072, no me lo está exigiendo. ¿Que las empresas lo tenemos? Sí. ¿Como indicador de eficacia de cumplimiento? Sí. Pero que lo exija la norma como tal, como, si no le levanto una no conformidad legal, no lo exige. Y la segunda, La segunda parte es, creo que es parecida a la que estábamos respondiendo antes, y es, ¿qué implicaciones legales tiene si hay bajo cumplimiento cumplimiento normativo, bajito. pero se tiene propuestas correctivas? Sí, es parecida a la anterior, es que yo no le puedo decir a la norma que si está vigente, entonces, bueno, resulta que yo no tengo afiliado a mis trabajadores a la Seguridad Social, pero mi plan de acción correctiva es que yo los voy a afiliar en agosto, que me entra una plata. Pues no, de entrada está incumpliendo, porque la norma ya está vigente. A menos que la norma le dijera que le da ese plazo, como vimos en el ejemplo anterior, que nos daba 6 meses para lo de alturas. Pero si la norma no le da ese plazo, usted no se lo puede dar, porque acordémonos el esquema jerárquico, ¿no? La norma de abajo, que es la de nosotros, la interna, no puede estar por encima de la ley que obliga a que todos los trabajadores tengan una afiliación, ¿sí? No estamos por encima de las normas. El orden jerárquico, la que está por debajo, no puede ir en contra de la que sigue, y así sucesivamente. Listo. Creo que no tenemos más preguntas, entonces, Luz Adriana, tú nos indicarás. Yo, pues antes de terminar, quiero agradecerte de nuevo, Catherine, por acompañarnos acá en este compartir del conocimiento, y quiero invitarlos a todos a que conozcan toda la información acerca de Kafka en kafkaseguros.com. Kafka es con B pequeña, como si escribieran Cauca, pero con B, Kafka. kafkaseguros.com. Ahí pueden conocer acerca de todo el portafolio de servicios que nosotros tenemos, nos pueden contactar también a nosotros y pues obviamente las personas que participaron en la charla. En el chat hay un link para que puedan, por favor, nos colaboren con ese tema de calificar la actividad para pues nosotros también tenerlo en cuenta en los servicios posteriores que estaremos acompañando
al comité. Entonces, Luz Adriana, muchas gracias. Gracias a todas las personas que nos acompañaron y aquí estamos para servirles. Tienes el micrófono cerrado. Gracias. Ya. Bueno, muchas gracias a ustedes, Catherine. Gracias por esa explicación que además súper amena. Es un tema que es un poco denso, pero tú lo haces fácil. Entonces, muchas gracias por esa explicación tan clara. William y Kafka, muchísimas gracias por el apoyo de siempre y pues a todos los que se conectaron y estuvieron allí durante toda la charla. Muchísimas gracias. Como les decía William, les agradecemos que diligencien el formulario que les envié por el chat para poder contar con su opinión sobre este evento. Quiero también aprovechar el espacio para invitar a las empresas que son de la zona franca de Bogotá, únicamente las que están ubicadas dentro del parque empresarial, a que hagan parte de nuestro comité de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros les vamos a estar enviando las invitaciones, vamos a tener nuestra próxima reunión el 21 de junio, entonces sería súper chévere que los que no han participado se puedan unir y podamos trabajar de manera conjunta estos temas en la zona franca de Bogotá. Y bueno, no siendo más, nuevamente mil gracias, Catherine, William, un abrazo para todos, un feliz día y les estaremos haciendo llegar las memorias si se puede compartir la presentación. Por supuesto. Y bueno, no es más, muchas gracias. Gracias. Feliz día a todos. Muchísimas gracias. Un Muchas feliz gracias día. a todos por participar. Como decías hace un momento, Luz Adriana, este tema es mucho ladrillo y es una forma de hacerlo como, uy, ¿qué hacemos para no hacerlo tan difícil, tan tedioso? Porque la gente cuando le dicen matriz legal, la gente de una vez se asusta, de una vez dice, Dios mío, tenemos que contratar cuántos abogados, ¿sí? Entonces, no, digamos que es tratar de hacerlo un poquito más ameno para que la gente sepa que lo pueden hacer ustedes, que naturalmente sí es importante leer, hay que leer mucho para entender la norma y saber y aplicarla y demás, ¿no? Pero definitivamente sí es algo que dentro de nuestro sistema, uno, es importante y dos, pues nada, el llamado es, si tenemos dudas y preguntas, pues alcemos la mano, preguntemos, para eso son estos espacios, compartamos ese conocimiento y bueno, pues ayudémonos entre los que hacemos parte de ese tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Gracias. Gracias Gracias a a ti. todos. Feliz día. Un feliz día para todos.